tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gozo es volver a estar juntos. Estuvimos ausentes todo el mes de julio, había tantas actividades para la gloria de Dios, pero ahora ya estamos aquí, estrenando este primer día de agosto y dándole gloria al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia y porque nos permite nuevamente estar aquí para alabar su nombre, para reconocerlo, para estudiar la palabra, para orar juntos, para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Ahora vamos a iniciar con el Evangelio de San Juan y vamos a ser muy bendecidos. Vamos a conocer muchas cosas, vamos a recibir la palabra. Así que vamos a orar en esta tarde dándole gracias al Señor. Bendito Rey, bendito Señor, te damos gracias porque nuevamente nos permites estar aquí, Señor, para buscar tu rostro, para compartir la palabra, para, Señor, estar buscando y orando juntos. Te necesitamos tanto, Señor, necesitamos tanto de tu palabra. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada familia, a cada persona que está escuchando, que está viendo el programa. Los bendecimos en tu nombre, en el nombre tuyo. Amén. Amén, mis amados. Bueno, pues el primer versículo, el 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hasta ahí vamos a estar estudiando. Este pasaje es uno de los más excelsos de las Escrituras. De hecho, probablemente alcanza los más elevados pensamientos de las personas. Pero ¿cuál es el pensamiento que alcanza la altura? Es Jesucristo, el Hijo de Dios, la palabra de Dios, el creador de la vida, el ser mismo y esencia de la vida. Estas tres verdades deben reflexionarse con profundidad. Para comprender su significado, una rápida lectura de este pasaje hace que una persona se muestre desinteresada, ni siquiera cerca de comprender lo que está diciendo. Sin embargo, en la importancia de las verdades que contiene reside el mismo fundamento de la vida. No se le puede exagerar, ya que determina el destino del hombre. Si Jesucristo es la palabra de Dios, entonces los hombres deben de oírla y de comprenderla y de memorizarla y de compartirla. La palabra o logos es lo mismo que el verbo. Es Jesucristo. Al principio era el verbo o la palabra o logos, y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. La mayoría de las gentiles nunca habían escuchado eso. Así que Juan tenía esa enseñanza que tenía que darle a los que no son judíos. Los judíos estaban esperando la venida del Mesías, pero los que no son judíos no tenían ni idea de lo que ellos estaban esperando. No estaban esperando ellos el Mesías, el verdadero Mesías. Y realmente el Mesías es el centro de nuestra vida cristiana. Conocer al Mesías, conocer al verbo, conocer. Los judíos consideraban que la palabra era algo más que un sonido. Así que la palabra de Dios era considerada como el poder creativo de Dios. Los gentiles o los griegos tenían una visión más filosófica de la palabra. Cuando observaban al mundo natural, veían que las cosas no eran caóticas, sino desordenadas. La palabra también era considerada como el poder o la facultad de los hombres. Entonces, cuando Juan dice que el verbo era con Dios, es que está diciendo que era Dios. Dice, Cristo es eterno. Estaba desde el principio. Eso es lo que dice. Cristo es eterno. Cristo es preexistente. Él no comenzó. Él es eterno. Él es Dios. Él no comenzó cuando nació en Belén. Comenzó como hombre, pero no como Dios.
Él es, fíjense cómo vamos a volverlo a leer el versículo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, tenemos que entender que tenemos un Dios poderoso, fuerte, eterno, maravilloso. No se convirtió, no fue creado. Él nunca tuvo un principio. Él es el alfa y el omega. Y entonces tenemos que entender eso. La palabra era, en el tiempo imperfecto griego, es eihim, que es la palabra utilizada con tanta frecuencia para la deidad. Significa ser o yo soy. Ser significa existencia continua. Dice el Salmo 92, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él no empezó, Él es Dios. El verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Entonces, el testimonio de Juan es que Jesucristo era la palabra, el que siempre existió, era el Hijo de Dios viviente. Cristo era coexistente, Él estaba y está cara a cara con Dios por toda la eternidad. La palabra con da la idea de estar con y actuar hacia Jesucristo. Jesucristo, la palabra, estaba con Dios y a la vez actuaba con Dios. Estaba con Dios, al lado de Dios, actuando y viviendo, moviéndose en las más estrechas de las relaciones. Cristo tenía la relación ideal y perfecta con Dios. Qué precioso es lo que estamos estudiando, mis amados, y debemos de considerar, estudiar más profundamente. El testimonio de Juan era que Jesucristo constituía la palabra, el que siempre había coexistido con Dios. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Juan no dijo que la palabra era el Dios. No, dice era Dios. Omite el artículo Él. Juan dice que la palabra, Jesucristo, pertenece a la misma naturaleza y carácter de Dios Padre. Pero Él no es la persona idéntica de Dios Padre. Es una persona diferente de Dios, pero Él es el mismo ser y la misma esencia. Cuando un hombre ve a Cristo, ve a una persona diferente, pero ve a una persona que es la misma sustancia y carácter de Dios. En Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quienes sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¡Qué precioso! En Romanos 9:5 dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. O sea, la palabra no se contradice, la palabra confirma lo que en un lado dice, lo confirma en otro. En Hebreos, en Romanos, en Salmos, habla de que Jesucristo es Dios, que Jesucristo. El testimonio de Juan era que Jesucristo constituye la palabra, el verbo. Por eso Dios es la palabra viva. Jesucristo es la palabra viva. Tenemos la Biblia, que es la palabra escrita, pero Jesucristo es la palabra viva. Jesucristo es eterno. Lo que sigue dice cosas muy importantes. Cristo revela a la persona más importante del universo, que es Dios. Cristo revela perfectamente a Dios. Cristo revela que Dios es la persona más maravillosa. Él está llena de amor y cuidados, de bondad y de verdad. La verdadera naturaleza de Cristo es existir eternamente. Dice en Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. La palabra de Dios nos habla lo que es Jesús, pero también lo que somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en Jesús? ¿Quién es Jesús en nosotros? Es lo que vamos a estar aprendiendo. Dice Romanos 8:29, pero a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de todos. Entonces, tenemos que entender lo que es la palabra de Dios, lo que es la palabra. Entender, otra vez vamos a leer los 2 versículos. Fíjense cómo lo dice. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ya vimos lo que era y lo que es con. Entonces, el Señor ha existido siempre, pero cuando se cumplió el tiempo, el Señor lo mandó a la tierra y se hizo hombre. Y eso vamos a ir estudiando en este hermoso evangelio, que es el Evangelio de San Juan. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando cara a cara, descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entre más conozcamos al Señor, entre más conozcamos la palabra, entre más conozcamos al Verbo, más seremos transformados a su imagen. Qué precioso es conocer a Jesús. Qué precioso. Por eso, si en esta tarde tú te das cuenta que no lo conoces como lo debes de conocer, yo te invito a que abras tu corazón y recibas a Cristo en tu corazón. Lo recibas como lo que es el Verbo, la palabra, el que es principio y fin, el que ha existido y seguirá existiendo por la eternidad. Y Él quiere venir y entrar a tu corazón. Así que abre tu corazón y recíbelo. Y tú vas a ir siendo transformado de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, si en esta tarde uno de mis amados no está seguro de conocer a Jesús como lo que Él es, yo te pido que tú toques su corazón, su vida, y que Jesús venga a morar en el corazón de esta persona, que pueda conocerlo como lo que es, el Verbo, la palabra, el Hijo de Dios, el Mesías. Gracias, Señor, por la bendición de la salvación. Ve, Señor, transformándolo y transformándonos a nosotros de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Gracias, Señor. Gracias. Así que si tú has recibido a Cristo en esta tarde, ahora eres hijo de Dios. Él te ha comprado con gran precio. Ahora solamente te falta que sigas conociendo la palabra. Yo te invito a que compres una Biblia y comiences a leer. Comienza a leer este Evangelio, Evangelio de San Juan, porque aquí en este Evangelio se nos van a abrir los ojos a muchas cosas, a muchas cosas. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.